Bienvenidos a un nuevo capítulo de Romper el Silencio. Mi nombre es Alba, soy maestra, soy superviviente de abuso sexual infantil y desde hace ya unos años lucho para la prevención de estos y también para su visibilización. Perdón. Y bueno, y en este espacio que me han invitado. Aparte, hoy tenemos la presencia de Ángela, que ella ahora mismo se presentará. Pero primero de todo quiero darle las gracias para darnos la oportunidad a todos nosotros de poder escuchar su testimonio y su historia de vida y un poquito todo lo que nos quiera explicar. Y también, sobre todo, darle las gracias por este espacio que ha creado, porque creo que es súper importante que se dé esa visibilidad a todos los abusos y que todo el mundo pueda escuchar todo lo que se ha ido escuchando hasta ahora. Así que Muchas bienvenida, gracias Ángela. a ti por formar parte de este proyecto y por estar aquí en este cambio de roles. Pues Ángela, ¿por dónde querías empezar? Bueno, pues me presento en general. Sí. Yo soy Ángela Romano, soy trabajadora social, me especializo en violencia de género y violencia intrafamiliar y desde hace unos años soy voluntaria de Àngel Blau y también soy superviviente de abuso sexual infantil. Y bueno, la creadora del podcast. Enhorabuena por ello. Gracias. ¿Cómo empezó toda esta historia, Ángela? Bueno, yo descubrí los abusos. Bueno, yo soy superviviente, he sufrido abusos sexuales por parte de mi padre y por parte de un chico de mi escuela. No descubrí, no revelé los abusos sexuales por parte de mi padre hasta los 20 años. Sí que es cierto que los otros los he tenido siempre bastante presentes. Era algo que recordaba, pero que pese a la incomodidad que me producía el recuerdo, a esta sensación de que no había sido algo bueno, algo positivo, no le intentaba no dar importancia. Yo creo que lo guardaba como una burbuja, sabía que estaba ahí, pero mientras nada se acercase, ahí lo podía Si sostener. no se ve, ¿no? Si no se ve, no se habla, es como que no existe. Total. Y eso era un poco lo que hice. Hasta que con 20 años me mudé aquí a Barcelona, hice un traslado para hacer el último año de la carrera aquí y aquí pues explotó una sintomatología depresiva enorme. No podía salir de la cama, no podía ducharme, no podía hacer prácticamente nada. Sentía un cansancio, una apatía que no podía. Era algo que sí que me había sido recurrente a lo largo de mi vida, ¿no? Siempre había tenido episodios depresivos al final, pero que yo me había acostumbrado a vivir como bajones. Hasta que al mudarme, ya no hubo la vuelta hacia arriba. Es como ¿no? que explotó totalmente, ¿no? Esa sintomatología que ya se había dado en episodios quizás más puntuales, pero esta vez fue como... Sí. Y en parte lo agradezco porque fue lo que me llevó a buscar ayuda. Al final, bueno, con ayuda de mi pareja y mis amigas, me ayudaron a buscar ayuda psicológica y fue una suerte porque mi pareja estudió Derecho y Criminología, ¿no? Y tenía una compañera que había hecho prácticas en Àngel Blau. Y él le preguntó a ella si se conocía a alguien para una psicóloga de confianza, ¿no? Un poco sin yo haberle mencionado el abuso sexual infantil. Entonces di con Patricia Bosch, psicóloga de Àngel Blau, y a partir de ahí pude empezar a trabajar. Y años después, cuando ya habíamos trabajado un poquito este abuso que sí que recordaba y también había trabajado con la figura de mi padre, porque mi padre, aparte de la violencia sexual, también había ejercido violencia física y psicológica. A partir de todo esto fue cuando
también despertaron los recuerdos y las sensaciones del abuso de mi padre. Ujú. Entiendo que cuando se despiertan todas esas nuevas imágenes, ¿no? Nuevos recuerdos que siempre han estado ahí, pero que no se han hecho como del todo presentes, ¿no? La sintomatología, ¿no? Has dicho que estabas en un periodo de depresión muy, muy fuerte. ¿Había algún otro tipo de conducta que era perjudicial para ti, aparte de todo lo que es a nivel depresión? Pues creo que precisamente me explotó la depresión de esta forma porque no la había, pero siempre la ha habido. Yo desde muy joven, yo empecé a lo mejor a consumir con 14 años, que fue más o menos cuando falleció mi padre. Pues fue una adolescencia muy difícil, ¿no? Yo tenía mucho dolor que refugiaba en consumo, autolesiones, comportamientos hipersexualizados, y todo esto me sostenía. Al final era lo que me sostenía, y así pasé la mayor parte de mi adolescencia, a través de a refugiarme en diferentes lugares que no eran nada sanos, pero que al final sostenían todo el dolor que yo no podía digerir. Y poco a poco, conforme también fui creciendo, estas cosas pues también producían esa parte de dolor, ¿no? Eran síntomas, por así decirlo, de un dolor profundo, pero también las tuve que trabajar. Al final pues dejé de consumir, pasé por distintos programas de rehabilitación. Hay un programa en Albacete que se llamaba Aralba, que era un espacio comunitario de personas que habían consumido y que pues mantenían la sobriedad, y a raíz de todo esto pues pude sostener el no consumo y una vida más sana. Todo eso fue antes de venirte para aquí, para Sí, Barcelona, ¿no? sí. Antes del episodio Exacto. más depresivo. Y por eso creo que explotó, precisamente, ¿no? Porque cuando vine aquí... No tenías esa vía de escape, ¿no? Quizás esa anestesia, ¿no? Porque muchas veces el consumo, ¿no? En mi caso, yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria, del cual todavía me estoy recuperando, y creo que en eso coincide, ¿no? Que el consumo y este tipo de trastornos hacen un papel como de anestesia total a nivel emocional, ¿no? Porque es tal igual que las autolesiones, porque el dolor emocional es tan grande, ¿no? que necesitamos como algo externo que nos ayude a bajar todo ese dolor y centrarnos en otro dolor o en otra cosa que no sea ese dolor emocional, ¿no? Sí. Entonces, al final, estos espacios o cualquier espacio que hable y trabaje el abuso sexual infantil, yo creo que son tan importantes, porque si existen, no necesitamos que una persona explote. antes de tener ayuda, ¿no? Sí, porque a veces es como que hasta que la persona no ha llegado, ¿no? Como una olla express, ¿no? Es hasta que no explota del todo, es como que no es necesario, se cree, es la falsa creencia que se tiene de que pues que no es tan grave quizás, o que bueno, pues esa persona va haciendo, pero en realidad no es así, porque todo eso está detrás. Exacto. Y sigue pesando, ¿no? Exacto. Yo me sostenía, quiero decir, a través del consumo, a través de estos mecanismos de defensa, yo me sostenía. Fue en el momento en el que no los tuve, por muy insanos que fueran, que fue cuando yo me derrumbé. Esto me permitió, en cierta manera, fue uno de los momentos más difíciles también que he atravesado, pero me permitió buscar ayuda. Ojalá no hubiera tenido que llegar a ese punto, ¿no? Para necesitar para necesitar ayuda. Hablabas también de que en tu caso habían habido conductas de hipersexualización, ¿no? Sí. Que es un poco lo que conseguías, ¿no? En mi caso era todo lo contrario, ¿no? Y creo que, si no recuerdo mal, en el episodio en el que hablo yo, ya hablamos de esto, pero en el lado contrario, ¿qué es lo que te llevaba, ¿no? Sí. Creo que en cierta manera
en mi caso, el abuso sexual infantil, también proveniente de un padre que era muy agresivo, que en otros aspectos era muy duro, muy difícil, muy bueno, al final es lo que pasa con la violencia, quien tiene el problema, quien la ejerce, pero la hace de las personas que la reciben, ¿no? Y en mi padre, pues, romper algo, tirar algo, despertarle, cualquier cosa, era un estallido de violencia y un foco de conflicto muy grande que como niño te deja perdido de amor. Totalmente. Y de confianza y de cariño. Creo que yo aprendí que la forma de que me quisieran era a través de mí y de mi cuerpo, porque era cuando se me quería o era útil incluso. Y fue algo que es así, es duro, pero es así. Conocemos situaciones de violencia de género, de violencia sexual, que empiezan a través de un bombardeo de amor y de hacer sentir querida a la persona. Totalmente. Porque es así. Y mientras que este sentimiento nació de esto, se vio reforzado también a raíz de, pues bueno, el machismo y la violencia que sabemos que se ejerce, en el que una niña de 14, 15, 16 años busca este cariño a través de las relaciones, y quizás hombres adultos lo aprovechan, ¿no? Sí. Y confirma y se retroalimenta esta creencia de que solo te van a querer a través de eso. Yo recuerdo que cuando pasaba mi adolescencia, pues a 14, 15 años, pues, vienen los cambios en el cuerpo, viene un poco esta autoestima, estos vergüenzas sobre nuestro cuerpo, compararnos con las compañeras y tal. Yo recuerdo que no tenía dudas de que mi cuerpo era atractivo, porque sabía que había gente a la que mi cuerpo de niña iba a atraer. Yo eso lo tenía claro, pero me odiaba a mí misma, odiaba cómo hablaba, odiaba mi forma de expresarme, odiaba todo sobre mí, pero tenía claro que siempre iba a haber un hombre que quisiera acceder o darme ese afecto de esta forma. Y es algo chungo que tener claro. Totalmente, sí, sí. Desde tan pequeña. Sí, sí, no, hombre, eso a edades tan tempranas, pero evidentemente cualquier edad no es una forma sana de ver la sexualidad y la relación, ¿no? Totalmente. Con ya sea un hombre o una mujer, pero ya desde edades tan tempranas, pues todavía más, porque realmente hemos aprendido una manera de relacionarnos, ¿no? Y de usar nuestro cuerpo que no es la correcta. No. Entonces también yo pienso que quizás ese tipo de conductas, ¿no? Quizás generaba un falso control sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? A tu alrededor. Totalmente. O sea, es una manera de controlar todo aquello que realmente no podíamos controlar porque es imposible. ¿No? Totalmente. Yo me sentía el control siendo menor y relacionándome a lo mejor con alguna persona más adulta, y luego obviamente no es así, ¿no? Pero también te sientes mucho en control. Creo que una de las cosas que también han sido para mí consecuencia del abuso sexual y de la violencia que he sufrido es que mi forma de relacionarme era darlo todo. Es decir, yo no podía entender que alguien me quisiera o que alguien me aceptara o que alguien quisiera estar conmigo si no era por las cosas que yo podía dar. Estas cosas venían a base de cuidados, de dar cuidados a personas, a base de cuidados que venían de una sobrecarga, ¿no? y de relaciones en las que no había... Son relaciones abusivas al final. Exacto, a base de esta hipersexualización, a base de complacencia o a base de tal, porque cuando es muy difícil poner límites y saber cuando no sabes lo que es un límite, no lo sabes ni con tu cuerpo, ni con quién eres, ni con lo que tienes, ¿no? Al final hay que reaprender, ¿no? Esa manera de que hemos aprendido a edades que no toca, una manera de relacionarnos, ¿no? Y de creer que
ya sea pues desde la hipersexualización o todo al contrario, ¿no? Porque también pues, puede pasar al revés, que no quieras para nada hablar de sexo o rehuyas totalmente la figura masculina o cualquier cosa que tenga que ver con el sexo. Y va muy ligado porque al fin y al cabo, cuando yo estaba muy mal, ¿no? con la anorexia, realmente yo sabía que eso alejaba, en un inconsciente mío, sabía que eso alejaba cualquier, de manera que nadie me podía ver de forma atractiva, ¿no? Pero a pesar de eso también necesitaba que alguien me quisiera. O sea, es un poco, es muy parecido realmente a la otra parte, realmente es lo mismo, lo que pasa que de polos opuestos, pero al final es que viene siendo lo mismo. Y al final viene de una infancia, ¿no? Totalmente rota y de una educación sexual perdida, por desgracia. Es que la palabra es rota, o sea, es como te sientes, es que te sientes rota, estropeada. O sea, yo era la sensación que tenía de no encajar porque estaba defectuosa. Incluso antes de haber recordado el abuso, yo me sentía tan inválida para todo, es decir, no entendía cómo podía existir al lado de las personas, porque me sentía completamente rota. Es que es rota la palabra. Sí, es curioso cómo me sigue sorprendiendo, ¿no? Realmente cuando te escucho, ¿no? Digo, es que es tal cual yo también me he sentido, ¿no? En algún momento. Y a día de hoy, mira que llevo ya años, ¿no? Trabajando y escuchando en grupos de palabra de Ángel Blau, precisamente, otros testimonios. Y a pesar de eso me sigue sorprendiendo cómo puede ser que dos vidas totalmente, cada una ha tenido su vida, pero hemos sentido exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente con conductas diferentes, luego ha tenido que haber un proceso de reconstrucción y todo, pero es que hemos sentido lo mismo, ¿no? Es esa rotura, ¿no? De la que hablas, que te parte por la mitad y luego cuando eres pequeño o pequeña, sientes que no eres suficiente, que nadie te va a querer, que necesitas dar todo, ¿no? Ya sea pues mediante tu cuerpo, ya sea ayudando, ya sea, es una hiperexigencia constante y que nunca llega a esa tranquilidad, ¿no? De decir... Y escucho esto y se me encoge todavía un poquito el alma o el corazón, ¿no? Al escuchar y decir, ostras, es que... Yo he hecho un poco de trabajo de reflexión, ¿no? Antes de venir y he resentido mucho de ese dolor y es que era un dolor muy profundo, ¿eh? O sea, y todavía queda algún remanente, ¿no? De eso, pero la soledad, esa sensación de ruptura, esa sensación de incomprensión, porque yo me acuerdo una temporada en mi proceso de recuperación que yo decía, llevo el apellido de mi violador. O sea, ya solo ese pensamiento, ir a clase y que me dijeran mi apellido y yo decir, me disociaba, era como decir, ¿qué está pasando? O sea, era una ruptura de realidad, y decir, es que nadie va a entender esto. ¿Cómo va a entender alguien? Yo no lo entiendo. Que lleve el apellido de la persona que me agredió sexualmente cuando tenía 6 años. Y cuando esa persona es una de las figuras que te tiene que cuidar, que te tiene que querer, ¿no? Que por encima de todo, ¿no? Estamos acostumbrados a que la familia, ¿no? El papá, la mamá son los que nos tienen que cuidar y son los que están ahí siempre bajo cualquier problema, bajo todo, ¿no? Y eso, pues por desgracia, no es así. No. Y eso, pues creo que también es importante que se le dé visibilidad para que aquellas personas, ¿no? Tanto como tú como yo, nos hemos encontrado en situaciones así, pues vean que, bueno, pues que tengan como esa parte de decir, bueno, no estoy sola en esto, ¿no? Sí.
y no soy la única a que le ha pasado, que eso creo que también reconforta. Sí, totalmente, totalmente. Yo eso, esa parte de mí se puso en su lugar a través de compartirlo con otras personas y en grupos de mujeres y grupos de supervivientes. O sea, lo que para mí ha significado eso, ¡buah! Increíble. O sea, para mí fue totalmente un antes y un después y fue de lo que más puso en orden en el proceso de recuperación, porque yo siempre bueno, he tenido la suerte, sí que es cierto que ha habido muchas personas que no lo han entendido, que no han podido estar en este camino, que también es comprensible, ¿no? Pero he tenido mucha suerte con muchas personas que sí han estado y que me han escuchado y que me han acompañado y eso es precioso y lo valoro muchísimo, pero me faltaba tener una conversación. Es decir, era yo y las personas acogiéndome y eso te sigue haciendo sentir una víctima. Y te sigue haciendo sentir que eres tú la que está rota y los demás los que te están cuidando, que lo hacen y lo hacen desde todo el amor. Pero me faltaba esa parte de reflejo, esa parte de tener a otra persona que me dijera, sí, tienes razón, se puede, wow, ¿no? y sí, 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 y a mí me ha pasado esto, y decir, y a mí esto, y tener esta conversación y el compartir experiencias y sentimientos y tal, que cualquier otro aspecto de la vida es súper importante, el tener un reflejo de lo que sientes o alguien con quien hablar que haya tenido experiencias parecidas. Claro, cuando eso te falta, la sensación de soledad es enorme. Sí, totalmente. Yo creo que es tan importante, ¿no?, que hayan esos, como decías, esos espacios en los que poder compartir, y pienso que en el momento en el que puedes compartir tu experiencia y la otra persona te dice, no, es que a mí me ha pasado esto, y sientes como, ostras, es que a mí también, ese momento yo lo recuerdo como un alivio, como decir, ostras, es que no estoy sola, esto le ha pasado a más gente, esto tiene que ser escuchado, es importante, Sí. y además se puede reconstruir todo esto, ¿no?, al final. Sí, sí. Para mí una de las cosas más importantes de los grupos de mujeres, y es algo que bueno, he vivido con mucho cariño, es precisamente esto, que al final la empatía rompe el odio muchas veces, y la empatía rompe el odio que te tienes a una misma. Yo no podía sentarme en un grupo de mujeres, con mujeres fuertes, con mujeres increíbles, con mujeres que habían sufrido cosas, pero eran unas supervivientes y no tenían culpa de nada de lo que había pasado, y antes me corto una mano que hacerlas sentir culpables por nada de esto y culparme a mí. No podía sostener eso, entonces creas que no, cose una parte de ti, esa pequeña voz que todavía, incluso después de muchos procesos, es como, estás mintiendo a todo el mundo, tú eres la mala al final, por mucho que tengas claras las cosas, esa vocecita muchas veces sigue ahí. Es mucho más difícil hacer esa voz hacia los demás, hacia personas a las que generas este cariño que ves como supervivientes, que hacia ti. Entonces, ese acallamiento fue una de las cosas más importantes que me ha dado el poder compartirlo con supervivientes. Totalmente, totalmente. Te quería preguntar un poco sobre el momento de, vale, pasas esa fase, ¿no?, de depresión, en la que estás totalmente, bueno, pues destruida, sin energía, inicias, ¿no?, la terapia. ¿Qué pasa entonces, no? ¿Cómo se reconstruye todo esto? Sí, sí. Fue un proceso muy largo, la verdad, y fue un proceso pues de descubrimiento y de ir poniendo las cosas en su lugar y de ir encajando las cosas. O sea, fue un proceso, porque cuando hablamos de que fue un proceso doloroso, muchas veces lo dejamos muy abierto, ¿no? Así que creo que nunca he sentido tanto dolor a nivel emocional, y han pasado cosas muy chungas a lo largo de la vida. Nunca he sentido tanto dolor emocional como al
abrir estos recuerdos como al abrir que esto ha pasado y tener que afrontarlo y tener que vivir con ello. Es un dolor que me atravesaba el pecho de verdad y de llorar, berrear y de... No poder parar. Y no poder parar, totalmente. Y de... Ya te digo, gracias a que he tenido personas en mi alrededor que han acogido una parte de ese dolor acompañándome porque es terrible, ¿no? Pero es cierto que va pasando. Es cierto que va pasando, que viene el dolor, que viene la rabia, que viene todo, pero que conforme viene también va. Y la verdad es que no hay una linealidad en esto, ¿no? Sí que, bueno, pues ha habido días que he tenido meses maravillosos y que después de esos meses venían otros de no poder parar de pensar en ello, de tener que dormir en el sofá porque me daba miedo irme a la cama. Y eso, y al final también pasa mucho por aprender a cuidarte y a quererte, ¿no? Cuando hablamos de querernos, tenemos esta un poco creencia de quererte, autoestima y tal, pero no nos enseñan cómo hacerlo. Y aprender a quererte es muy importante, ¿no? Yo cuando, poniendo este ejemplo, ¿no?, de dormir en el sofá y no poder dormir en la cama, yo al principio me obligaba a irme a la cama. Era como, no, esto es disfuncional. Es decir, estar durmiendo en el sofá, no, porque estoy rota y estoy mal, entonces me voy a ir a la cama. Y en la cama daba vueltas y vueltas y vueltas durante horas, rumiando, teniendo flashbacks, repitiendo pensamientos terribles. Y claro, ¿cómo vas a mejorar o a superar esto o a sanarte cuando te estás exigiendo pasar por esta violencia, ¿no? Hasta que no aprendes también a cuidarte y a decir, vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no quiero ir a la cama? Pues no quiero ir a la cama porque en la cama han pasado unos abusos. Es normal que no quiera ir a la cama y es normal que mi cuerpo no quiera ir ahí, que me esté pidiendo que no lo haga. ¿Qué pasa si duermo en el sofá? Es como comprendernos, ¿no? Nosotras mismas y coger un poco esa parte de... Yo hablo siempre mucho de la niña interior. Sí. Coger como esa niña que todavía hay dentro de nosotras y acogerla como quizás en otro momento pues no fue acogida, ¿no? Sí. Y quizás es coger todas esas partes que hay dentro de nosotras y mimarlas y darles espacio y no querer como... Creo que muchas veces pecamos, ¿no? Que cuando sentimos ese dolor tan intenso, lo primero que queremos es quitárnoslo de encima. Pero como bien has dicho, y creo que es muy importante esto, es que el dolor, tal y has dicho, ¿no? Viene, pero también se va. Es verdad que es muy difícil aguantar ese dolor. Hay que apoyarse mucho en la gente que nos acompaña, ya sea profesionales, amigos, amigas, parejas, familiares, sea lo que sea, pero apoyarnos en ellos, ¿no? Y refugiarnos en ellos. No somos pesadas, no somos para nada. Ese sentimiento también de decir, ya estoy otra vez. Totalmente. Ay, mi pobre. Sí. O sea, miro para atrás y digo, sí. Es como... Y acogerlo y con mimo, con paciencia, pues ir cogiendo esas partes, ¿no? Arroparlas un poco. Sí. También es cierto que por cómo se vive pues en la sociedad también temas de salud mental o cómo se vive, nos obligamos a una normalidad que no existe. Y es algo que también he aprendido con esto, porque al final el obligarnos a una normalidad pasa por ignorar lo que sentimos, por no cuidarnos o por lo que sea. Esa normalidad de ser completamente funcionales, adaptadas al paradigma de la normalidad que se tiene de persona impoluta a la que no le pasa nada y puede con todo y todo el rollo. No. Esa normalidad no vale. Y muchas veces a las supervivientes de abuso no nos vale. Y tenemos que buscar otra forma de vivir, otra forma de cuidarnos, de descansar, de lo que sea. Y está bien. Y muchas veces esta exigencia de normalidad que viene mucho con una disciplina social, que viene de, no, tienes que mejorar y recuperarte ya, y funcionar y ser productiva y Me todo. Me recuerda tanto eso a mi proceso, es como... Sí, y es como, no, es que no podemos exigirnos eso. Totalmente, totalmente. Estamos acostumbradas a que
También eso creo que va muy ligado, ¿no? Con cuando hemos pasado, ¿no? Ese momento de reconstrucción del que te preguntaba, ¿no? Que ya hemos avanzado, pues hemos hecho un proceso ya pues bastante largo. Llega un momento en el que, al menos, no sé si a ti también te pasó, a mí me pasó, llegó un momento en el que decía, bueno, ya está, estoy curada. Esto no es una gripe, ¿no? No. También pasa por aceptar que, Sí. aunque hayamos hecho un trabajo muy duro en el que tenemos que valorarlo, ¿no? Porque hay que valorarlo, pues llegarán momentos en los que, a pesar de este proceso de reconstrucción y que ahora pues estemos mucho mejor, mucho más empoderadas, que nos cuidamos, etcétera, 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 llegan días, llegan épocas, situaciones, sea lo que sea, en los que esos recuerdos duelen un poquito más otra vez. Sí. Se vuelve a hacer un poco más difícil quizás tener relaciones con tu pareja o volver a salir quizás a cenar por la noche o simplemente acoger, ¿no? Que te den un abrazo. Y creo que acoger eso, ¿no? Eso también tenemos que aprender a ello y decir, no, es que esto también es lo normal, ¿no? Sí, una de las cosas más importantes que he aprendido, y lo he aprendido en mi proceso, y es cierto que lo utilizo muchas veces en mi trabajo, porque también a lo largo de las diferentes violencias y en la sanación del trauma, muchas veces lo que pasa con el trauma es que sientes que te atrapa, que no avanzas. Y es súper injusto para nosotras mismas y es súper doloroso sentir que no avanzamos, porque claro, ostras, si estamos pasando el peor dolor del mundo y estamos pasando un trabajo emocional, mental, totalmente agotador, y llega un bajón y sentimos que en vez de ser un bajón es una vuelta a estar donde antes, ostras, normal que sea intolerable, porque dices, estoy sufriendo todo esto y no estoy avanzando. Pero no, estamos avanzando, cada día avanzamos, aunque no lo queramos. En el proceso de sanación avanzas, cada cosa que aprendes la incorporas y aprendes, y también viene mucho de mi confianza en las mujeres y en la capacidad de recuperación, ¿no? que tenemos. El decir, puedes tener momentos malos. Totalmente. Y saldrán. Y no te frustres por ellos, que también es normal frustrarse, pero el hecho de tener un momento malo, un día malo, un mes malo, unos meses malos, no significa que hayas vuelto atrás. Sigues avanzando y en ese avance hay baches y ya está. Sí, totalmente. Porque si no, al final es añadirnos piedras a una mochila que ya pesa demasiado, como para encima esa autoexigencia. Estaba diciendo, y esa exigencia, ¿no? que tenemos desde bien pequeñas, ¿no? Pues de ser perfectas, de que todo vaya bien, de que todo tiene que ser perfecto. Y no, es que cada proceso es perfecto tal y como está siendo, ¿no? Una de las frases que yo me intentaba repetir, a pesar de que me lo tenían que recordar mucho, yo me decía a mí misma, estás caminando, como que sigues en ese camino, ¿no? No es que, pues eso, no es que se haya hecho borrón de todo lo que has andado y tienes que volver a empezar para nada, ¿no? Sí. Al final es seguir adelante, ¿no? Y seguir aprendiendo, seguir viendo, seguir moviendo esas fichas de un puzzle que, pues bueno, que quizás no llegara a ser lo ideal o lo que, bueno, o lo esperado, ¿no? Pero bueno, será nuestra vida, ¿no? Y lo mejor dentro de todo lo que ya hemos pasado, al fin y al cabo. Sí, y que además también lo atribuimos mucho todo a nosotras, pero también esta superación y hacerlo rápido y tal, también viene de fuera, quiero decir, es lo que se exige a nivel social. Hay una artista que me gusta mucho, que es una poetisa que se llama Blythe, y no me sé su apellido, pero lo pondré por redes cuando colguemos esto, que dice una frase que es, la gente solo dejó de llamarme víctima y pasó a llamarme superviviente cuando dejé de hablar de ello. Y también es duro, quiero decir, asumimos las exigencias sociales, lo incómoda que es la conversación, porque es incómodo muchas veces hablar de abuso sexual infantil, de violaciones, de violencia, de abuso sexual. Es muy incómodo
hablar de esto, y a veces el dejar de hablarlo es más una exigencia de fuera que se alimenta también con la nuestra propia de amoldarnos a este rol de persona curada, como se tiene, que también es importante saber que no viene solo de nosotras, sino de que fuera hay una exigencia Sí. que no es solo auto. Totalmente, al final es la famosa frase de tienes que pasar página. Sí, ¿No? Esto ha tienes que pasado dejar de pensar en ello. Totalmente, es que esto ha pasado hace muchos años, tienes que pasar página ya, supéralo ya. Es como, bueno, es que esto es lo que he dicho antes, ¿no? Esto no se cura, esto no es una gripe, no. Ojalá nos dieran un jarabe, ¿no? Y ya está. Pero Sí. por desgracia, Sí, una varita mágica. totalmente, esto no es así. Y esas exigencias de las que, precisamente que vienen de esa incomodidad, nos la encontramos que totalmente la gente no lo hace para hacer daño, para nada, ¿no? Viene de esa incomodidad de que, pues que no es fácil, ¿no? Tener a una persona delante y que te explique ciertas cosas o ver el dolor de la otra persona, ¿no? Ver a esa persona pues en la cama, que no se puede levantar, o haciéndose daño ella misma, sea del modo que sea. Sí, y ya no solo esto, sino que las personas no están preparadas para estas conversaciones. Por eso estos espacios y la formación y la psicoeducación es tan importante, porque no se sabe qué hacer con ello. Recuerdo la primera vez que yo revelé los abusos sexuales en la infancia, que te comentaba que fueron de este compañero, ¿no? Los que yo había recordado, fue con 16 años cuando esta burbujita me explotó un poco, ¿no? Y me pasé unos días run con estos pensamientos, estas sensaciones, y digo un poco porque ni siquiera había desbloqueado todo. Y me acuerdo que lo comenté con un amigo y le dije, oye, mira, siento esto, y recuerdo que le puse el ejemplo de la burbuja. Le dije, es que siento que explota una burbuja y no sé qué hacer con esto. Y su respuesta fue, vuelve a meterlo dentro. que sin ninguna culpa, porque ya te digo, éramos los dos, ya te digo, yo tenía 16 años, es normal. Pero esta frase se me ha quedado mucho de cómo funciona. Bueno, y además eso pasa mucho dentro de la familia, ¿no? Sobre todo cuando este abuso es intrafamiliar, que es donde se da, pues la gran mayoría de los casos, eso es importante que lo digamos, creo. Sí, total. Que al final estamos acostumbrados a que la gente levanta la alfombra y lo mete todo para adentro y va pasando el tiempo, va pasando generaciones, ¿no? Y al final llega alguien que dice, hasta aquí, ¿no? Sí. La famosa, pongo entre comillas, oveja negra, que de negra no es, ¿no? Sí. Yo me he sentido mucho oveja negra dentro de mi familia, ¿no? Yo también. Porque al final creo que somos las personas que rompen un poco con la manera de hacer, ¿no? Sí. Y que pues que se ha hecho como buenamente han podido, ¿no? Sí. Esas personas, pero que tanto daño hace. Sí. Yo, bueno, con mi familia actualmente tengo muy buena relación. Ha sido un camino bastante difícil de estar hasta aquí porque ostras, sacude todo el sistema familiar, remueve mil cosas y entre el dolor tuyo, el de los demás, todo, el no saber gestionarlo, es muy difícil que esto sea perfecto, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora estamos en un muy buen punto, ¿no? Me acogen mucho y me cuidan. Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones, sobre todo al principio, he tenido de tirar del carro de una forma de decir, es mi culpa. Es mi culpa esto, y si estuviera calladita, todo esto no se estaría removiendo, ¿no? Totalmente. Y lo haces desde la sanación, desde el buscar la sinceridad y desde buscar limpiar y romper el silencio al final con todo, pero también te ves en esa posición de oveja negra. Totalmente. Y es esa culpa que, además de la que nosotras mismas, ¿no? nos ponemos encima y tal, es todo lo que nuestro alrededor, sin darse cuenta, también sin quererlo, nos van como, bueno, pues van poniendo como esas piedras, evidentemente sin quererlo, repito, pero que no nos ayudan, ¿no? No. Y bueno, pues al final hay
hay que seguir adelante y coger pues todo eso, toda esa mochila que llevamos de carga y continuar y tirar de ese carro que bien decías, ¿no? Para salir adelante y para ganar nuestra propia vida, porque al final es como o me callo y sigo viviendo con todo ese malestar, más que viviendo es sobreviviendo, porque no tiene otro nombre, o realmente paro, miro de frente el problema, me responsabilizo de mi dolor, ¿no? Y tiro adelante por mi bien, ¿no? Entonces creo que eso es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Totalmente. ¿Qué papel, quería preguntarte, tu familia, ¿no? ¿Cómo, como has dicho, ya has dicho una parte, ¿no? Que no fue fácil, que evidentemente es algo que cae en la familia como jarrón de agua fría, realmente, por así decirlo. Es demasiado bonito así, pero bueno. Y realmente rompe todo el sistema familiar y se tambalea absolutamente todo, ¿no? Sí. En mi caso la revelación fue un infierno, porque no vino de mí. Vino de un miembro de la familia que un poco se fue de la lengua, pidió las disculpas después y eso, pero sí que, claro, fue terrible, porque yo me fui a dormir un día y me desperté con mi madre sabiéndolo. Claro, era algo para lo que yo no estaba preparada, ni para cuidarme a mí, ni en parte también para cuidarla a ella, ¿no? Yo era algo que estaba preparando con mi psicóloga, pensar cómo podía comentarlo, porque al final también esto afecta a la vida de todos los demás, ¿no? Y obviamente la persona que ha sufrido los abusos es la más importante, pero sí que en mi caso también por cómo soy o por a lo mejor también esta forma de ser demasiado cuidadosas, ¿no? Que se nos exige muchas veces, pero sí que era como, también sé que estoy hablando de su marido y también sé que estoy hablando del padre de mi hermano y también estoy hablando de un cuñado, de un suegro, de todo, ¿sabes? Y no se me permitió. Yo lo dije, fue muy doloroso para mí y muy traumático realmente para todos, o sea, para todos. Yo sé que hay miembros de la familia que en ese momento no lo creyeron, pero tampoco pudo haber una estructura, una forma de hacerlo que fuera cuidadosa con todo, ¿no? Y también para mí, bueno, ya te digo que llevaba mucho sin sentirme que era una niña pequeña que había hecho algo malo. Y en ese momento quería esconderme, huir y me acuerdo que llamé a mi psicóloga en plan de ¿qué hago? Y su fue, eres una mujer adulta, no estás en ese punto, no vuelvas ahí, no revivas eso. ¿Qué necesitas? Piensa en lo que necesitas tú ahora mismo, piensa en cómo te puedes cuidar. Y así lo pude surfear, porque sí que fue muy, muy, muy complicado. Tras eso, pues llevo mucho tiempo, ha llevado, bueno, ya te digo, yo a lo mejor la revelación fue hace 3 años y ahora es cuando todo esto empieza a estar más en calma, cuando puedo tener conversaciones con personas de mi familia más sinceras y más tranquilas sobre todo esto. También supongo que dar un poco ese mensaje también de que el tornado también va pasando y que las personas también necesitamos un poco ese proceso de adaptación, de digerir las cosas y eso, también un mensaje porque es muy doloroso distanciarte de tu familia y es muy doloroso para muchas personas perder a tu familia. En muchos casos es necesario perder a tu familia, porque si no, no avanzas. Porque si se sostiene el no creerte, el no cuidarte, el no sostenerte, el culparte o cualquier cosa. O responsabilizarte. Obviamente eso no lo puedes tolerar. Tienes todo el derecho a fuera todo, ¿no? Pero en caso en el que quieras intentarlo, también dar un poco este mensaje de
el tiempo arregla algunas cosas. No siempre arregla todo, no siempre pone todo en su sitio, pero igual que hablábamos de esta autoexigencia y de que el tiempo y darnos tiempo y cuidarnos es importante, también en este caso. Sí, Sobre eso iba a todo decir porque que... yo cuando pasó de primeras dije, esto no se va a solucionar nunca. Esto es una ruptura. Acabo de romper con mi familia. O sea, esto es... Sí, sí. Estaba fuera de mí y ahora veo que se puede trabajar. Totalmente. Es importante dar... Es muy importante, creo, lo que has dicho antes, y eso me lo acojo yo para mí misma, para mi historia, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? que tengamos en cuenta ese tiempo, ¿no? Pero que ese tiempo para dar margen a nuestra familia, ¿no? A nuestro entorno, para que todo eso pues lo puedan encajar, porque al fin y al cabo también pues la persona que nos ha hecho eso, pues como bien has dicho, es un marido, es un padre, es un tío, es un hijo, es un primo, ¿no? Y todo eso hay que volverlo a recolocar. Pero pasado X tiempo, cuando a ti te está haciendo tanto daño, hay que tomar decisiones, Sí, ¿no? totalmente. Hay que decir, hasta aquí Totalmente. puedo dejar de margen, ¿no? Y tiene que haber un cambio también. Es decir, Sí. el proceso de reconstrucción es nuestro, ¿no? Y nosotras es las que cambiamos y todo eso. Pero creo que nuestro entorno, en este caso, en tu caso y en el mío, nuestra familia también, no es una reconstrucción, pero hay un cambio, una evolución Sí. en ellas, ¿no? En cada una de ellas. Pero cuando esa evolución no se está dando, por miedo, por falta de información, o yo pienso que es más miedo, ¿no? que otra cosa, sobre todo. Entonces hay que valorar el hecho de decir, esto a mí me está doliendo, y yo he decidido romper el silencio para estar bien, y no puedo seguir manteniéndome en esa realidad que ya no es la que va acorde conmigo misma, ¿no? Sí. Y eso es muy duro también, ¿no? Sí. Qué bien que en tu caso, ¿no? Sí. Yo me siento muy familia... agradecida porque no me hayan hecho alejarme de ellos. Porque al final son las personas y cómo reaccionan lo que hace que tengamos que plantear esta ruptura. Yo me siento agradecida y me siento muy afortunada realmente de esto, porque, vamos, entiendo que es algo totalmente válido este distanciamiento cuando al final la figura de la familia a nivel social está súper... es una institución enorme pero... tiene como una fecha de caducidad. Sí, todo exacto, eso, ¿no? exacto. Es como no puedes tolerar ciertas cosas si está tu bienestar, ¿no? Al final. Sí. Vale. Entonces, bueno, es muy importante eso. Estamos en la hora. ¿Ya? Madre mía. Bueno, pues, por último, hablar un poco de dónde sale todo esto. Ajá, sí. Si te parece bien para cerrarlo. Sí, por supuesto, sí. Bueno, todo esto sale de darme cuenta de que las cosas que más me han ayudado a mí han sido las conversaciones, y de muchas veces pensar, cuánta gente no tendrá acceso a estas conversaciones, a estos espacios conversacionales, pues porque no se sabe que existen, porque no se llega a ellos por motivación social y económica, muchas veces también. Hay un factor de no poder acceder a esto a nivel económico y social. Y bueno, por hacer un poco en estas conversaciones, estos grupos, accesibles para los demás a nivel de divulgación, a nivel de sentirse arropadas, a nivel de también divulgación profesional, ¿no? Un poquito de poner una pequeña camarita en estos grupos, ¿no? Que tanto nos han ayudado y que a quien lo oiga le pueda ayudar. Que son muy necesarios realmente, porque para personas, ¿no? que están en un inicio quizás del proceso, esto es como un ancla, ¿no? Una mano, ¿no? que te echan y que te puede tirar para arriba y ser el paso de decir, vale, voy a buscar ayuda, o esto no lo quiero más, o para romper con todo eso, ¿no? Sí. Qué bien, Ángela. Muchas gracias por todo esto, la verdad.
Sí, muchas gracias a ti por venir y sí que, bueno, pues como es un poco el último episodio, quiero dar algunos agradecimientos. Me gustaría agradecer primero a Ángel Blau, ¿no? Un poco a este espacio que nos ha dado para, para desarrollar este proyecto y también por la confianza y creer en mí y en este proyecto, ¿no? Y bueno, la verdad es que he pensado en todas las personas que tengo que agradecer estar aquí y desde mi pareja Eric, mi compañera de piso María y su pareja Monse, a amigos de la infancia que me han sostenido, mi amiga Patri, mi amigo Alex, mi familia, mi madre, mi hermano, mis primas que me han ayudado, amigos que tengo lejos, a Javi Borrego, a bueno, un poco todas las personas que seguro que me dejaré a mil. Y siempre lo he dicho, estoy aquí gracias a todas las personas que me han acuerpado, me han escuchado, me han acompañado y me han sostenido y me emociono. Tengo claro que soy todo lo que soy, gracias a los momentos de cariño y de cuidado que se me han dedicado. Y bueno, ya está. Pues muchas gracias, Ángela. Sí, muchas gracias a ti también. Y muchas gracias a cualquier persona que nos escuche, porque todavía no se ha aireado esto, entonces también es un poco a ciegas, pero muchas gracias por habernos acompañado en romper el silencio.